Muchas gracias y muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer lanzamiento que hacemos. Este es el tercer informe especial que hacemos en relación a la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad estamos lanzando este informe que se denomina El desafío social en tiempos del COVID-19. Y tenemos 5 mensajes principales. El primero, que es el que quisiera comentar con ustedes, es la debilidad histórica del estado de bienestar en la región. Es histórica, es estructural y esto ha limitado la reacción de los países. Segundo, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región. Y tercero, hay grandes estratos de la población que son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. La pandemia tiene efectos distintos según el grupo social al que pertenecen y su capacidad de respuesta. Y quinto, las medidas anunciadas hasta ahora para apoyar a la población pobre y vulnerable son transferencias monetarias, las transferencias alimentarias y el apoyo a los servicios básicos. Vamos a ver que la CEPAL propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas, el 34.7% de la población. Y la visión estratégica, a más largo plazo, por supuesto, es crear, generar, garantizar un ingreso básico universal, que sea una garantía, un ingreso básico para toda la gente, para que tenga la libertad de dedicarse a labores productivas, a acciones de trabajo, pero no con la presión de la sobrevivencia. Y por supuesto una protección universal de la salud, o sea, una protección social universal, que incluya la salud, las pensiones, el seguro de desempleo, fundamentalmente. Y tercero, tenemos que ir hacia un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social, que incluye lo fiscal, lo social y lo productivo. Ahora, vamos a ver por qué hablamos de la fragilidad y la vulnerabilidad del estado de bienestar en América Latina y el Caribe. Y que esa fragilidad, esa vulnerabilidad histórica del estado de bienestar es lo que está limitando las respuestas. Fíjense ustedes, en primer lugar, el acceso a los sistemas de salud es fragmentado. Fíjense que miren ustedes, en América Latina 14 países que estamos midiendo, ocupados de 15 años y más, no cotizan ni están afiliados a sistemas de salud. Y aquí vemos que el decil 1, estamos hablando de 65.8% de los trabajadores que no cotiza ni está afiliado a ningún sistema de salud. En promedio tenemos que es el 48% y el promedio ponderado 42.7%. Pero esto nos habla de una enorme fragilidad. En segundo lugar, los grupos vulnerables que están fuera de los sistemas de pensiones. Fíjense ustedes que aquí estamos nosotros diciendo que en 18 países, personas activas de 15 años o más que no cotizan ni están afiliados a sistemas de pensiones según estratos de ingreso per cápita. Y miren ustedes, aquí estamos viendo que el porcentaje de la población económicamente activa que no está afiliado ni cotiza, el 72.2% de las personas que son extremos pobres, pobres no extremos y bajos no pobres. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de personas que no está afiliado ni cotiza, de la población económicamente activa. 52.5% en los estratos más bajos, medio bajos, 39,9% en los medios intermedios y 30,2% en los medios altos. Ahí, imagínense ustedes de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación que tenemos en América Latina, que es un porcentaje de la población económicamente activa que está fuera de este sistema de pensión. Y luego tenemos en tercer lugar el problema que más de la mitad de la población económicamente activa es informal, de acuerdo a la categoría de la OIT, que no tiene protección laboral, no tiene salud, no tiene pensiones. Estamos hablando del 53% de trabajadores que están remunerados, pero que no están registrados, regulados o protegidos por ningún marco legal o normativo. Estos son ejemplos de por qué hablamos de un estado de bienestar históricamente frágil,
vulnerable y en ocasiones inexistente. Entonces vamos a ver que a raíz de la pandemia del COVID-19 va a haber, seguramente habrá, aumentos muy importantes de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Partamos por la pobreza. La pobreza en la región llegaría a 34.7% en 2020 si no se implementan las medidas anunciadas. Aquí estamos viendo cifras de pobreza, ¿verdad?, que son resultado de esta pandemia COVID-19, pero que todavía no medimos realmente el impacto de las medidas que se están aplicando. Pero aún así podemos ver que es muy delicada esta cifra, porque estamos hablando que la pobreza aumentaría de 30,3 a 34,7, estamos hablando de un aumento de 186 millones de personas a 214 millones de personas, y la pobreza extrema sube de 11 a 13,5, de 67 millones de personas a 83 millones de personas. Eso es muy grave. Y por supuesto lo hemos hecho también esta proyección al 2020 por países, y vemos que obviamente aquí nosotros podemos ver que hay países que van a tener un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema mucho más que otros, ¿verdad? Sin duda vamos a destacar más adelante cuáles son esos países que tienen esta problemática. Por supuesto que muchos de ellos tienen un punto de partida muy alto de pobreza, ¿verdad? Como es el caso de Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, que históricamente tienen ya cifras de pobreza muy agudas y de pobreza extrema, y por lo tanto esta pandemia les pega todavía mucho más fuerte. Y aquí nuevamente vemos cuáles son las proyecciones de pobreza en 2020. Nuevamente quiero hacer la aclaración, sin considerar el impacto de las medidas anunciadas para mitigar el COVID-19. Entonces, países que en verdad sorprenden también, porque va a haber una agudización de la pobreza, hay varios, ¿no?, sin duda, pero lo más importante es que va a haber 28.7 millones de personas más que en 2019, y así es como más o menos se distribuyen. El caso es que habrá casi 215 millones de personas en situación de pobreza, y ahí podemos destacar casos muy relevantes como es el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, el caso de México, el caso de Nicaragua. Y en el caso de la pobreza extrema, también tenemos esta proyección que hemos hecho, nuevamente sin considerar el posible impacto que tengan las medidas del COVID-19, que aquí vamos a ver que es probable que la pobreza extrema baje un poco en relación a las proyecciones que hemos hecho nosotros, porque muchas de las medidas están dirigidas justamente a la pobreza extrema, pero aún así nosotros vemos que hay un aumento de 15.9 millones de personas más que en 2019, de tal manera que vamos a movernos de 83.4 millones de personas, o sea, 13.5 más va a haber de pobreza extrema. Y nuevamente destacan algunos países, ¿verdad? En este caso destaca, por supuesto, el caso nuevamente de Argentina, pero también Bolivia, pero también Colombia, en fin, y por supuesto México, que también tiene un impacto muy fuerte en pobreza extrema. Uno de los temas que también hemos analizado, ¿verdad?, y que hemos visto que si llegaran a caer las remesas de los migrantes en 2020, ya está sucediendo esto en algunos países, como es el caso de Honduras, de Colombia, algunos países donde ya se ha detectado una caída muy fuerte de remesas. Realmente esto va a impactar de manera muy importante en los hogares más pobres de los países de origen, porque si nosotros vemos cuánto es el aumento en pobreza sin remesas, esa es la barra roja, y veríamos cómo, digamos, en El Salvador, por poner un caso de un país muy dependiente de remesas, pues aumentaría 12,6, por ejemplo. En Guatemala 17,7 aumentaría la pobreza sin remesas. Entonces, estamos mirando este indicador con mucho cuidado, aunque sabemos que en el caso de México, por ejemplo, las remesas en estos meses aumentaron, pero sabemos que puede haber un riesgo de que caigan finalmente. Y luego, cuando hablamos de desigualdad, que ese es el tema que a nosotros también nos ocupa y nos preocupa mucho, vemos que sí va a haber una variación importante en el índice de Gini. Y vamos a ver cómo, por lo menos hay países en donde el Gini, ¿verdad?, la variación del índice de Gini va a ser de 3% o más en países como Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay. Pero claro,
hay que tomar muy en cuenta que el punto de partida de Uruguay, ¿verdad? Este es el punto de partida y ese es el incremento, ¿verdad? El punto de partida de Uruguay es 0,41, por ejemplo, pero no es el caso de los otros países en donde el punto de partida de la desigualdad es muy alta, como es el caso de Bolivia o el de Colombia o el de Panamá, que es por encima del 0,5 el punto de partida. Y si esto se va a agudizar como producto de esta crisis, en el caso de Panamá va a variar entre 0,5 y 1,4%, en el caso de Colombia entre 1,5 y 2,9, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que ha caracterizado a nuestra región, por lo menos en los últimos años? Es que grandes grupos de población que salieron de la pobreza extrema ingresaron a estratos pobres no extremos y bajos no pobres, es decir, hubo una movilización social de alguna manera en la década de los años 2000. Sin embargo, a partir de esta pandemia vamos a ver que hay un retroceso muy importante, en donde vamos a ver que los estratos extremadamente pobres, que eran 67 millones, de todas maneras, en 2019, se incrementa a 88 millones, ¿verdad? Entonces ahí vemos una subida muy importante. Lo mismo pasa con los pobres no extremos, que sube de 118 a 126 millones, en tanto que el estrato bajo no pobre tiene una pequeña reducción de 5 millones, lo mismo sucede con los medios bajos y con los medios intermedios. Lo que quiere decir es que hay una especie de movimiento de personas hacia la pobreza nuevamente. Y ahí tenemos que 23.8 millones de personas que pertenecían a estratos bajos, no pobres, entre 1 y 1,8 líneas de pobreza, caerán en la pobreza, es decir, un 15% de este 23,8 millones de personas caerán en la pobreza. Y entonces hay un fuerte deterioro de los estratos medios. Ese es un poco el resultado de lo que estamos viendo. Y de hecho, 16.7 millones de personas de los estratos medios bajos pasarían a pertenecer a los estratos más bajos. Así es de que ese es un poquito lo que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Que el costo, va a haber un retroceso nuevamente a pobreza y a pobreza extrema. Y vamos a ver que los efectos sanitarios y socioeconómicos también van a ser distintos, según los grupos de población y su capacidad de respuesta. Hay muchos grupos que no pueden trabajar a distancia, que viven en el hacinamiento, que les falta agua, que el saneamiento no está disponible y por lo tanto tienen mayores riesgos de infección y ese mayor riesgo de infección está sobre todo en las poblaciones más pobres y vulnerables. Y también hay mayor riesgo de muerte de estas poblaciones porque tienen enfermedades preexistentes, ya sea pulmonares, cardiovasculares, diabetes y muchas veces falta de atención médica. Y uno de los grupos que a nosotros nos preocupa en particular son los trabajadores informales, los que dijimos 53% de la población económicamente activa, y ahí está la mayor participación, la tienen las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes. Son personas que a veces no pueden generar ingresos y que carecen de ahorros, o más bien en esta pandemia no pueden generar ingresos y carecen justamente de esos ahorros para no caer en la pobreza extrema. Y vamos a ver que si bien los primeros casos del COVID-19 se registraron en grupos y en áreas urbanas con mayores ingresos, más recursos y mejores condiciones de salud, pero ahora los nuevos casos se van yendo ya hacia áreas de menores ingresos, más vulnerables económicamente y con menores accesos a servicios de salud, saneamiento, etcétera. Entonces, para los pobres, las cuarentenas tienen peores consecuencias familiares, sociales y económicas y además son muy difíciles de cumplir. Así es que hay que pensar cómo vamos a coexistir con el COVID-19.